mesas, gente que trabaja, horas que se pasan para disfrutar. Zonas, mesas, covines. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Habitar el Pensamiento. Hoy vamos a tener un invitado, que yo no sé si decirlo invitado porque es de la casa, obviamente, el compañero Benjamín Nahún, con el cual hablaremos en un ratito, porque hoy teníamos interés en plantear algunas cuestiones. Lo primero es que mañana FUBAN enviará un comunicado apoyando y siendo solidarios con Irma Leites, otros compañeros también junto a ella que aparentemente serían procesados luego de que se había declarado la inconstitucionalidad de esto, algo muy raro, muy complejo. Aparentemente le quieren dar a algunos de los compañeros 2 años de prisión y a otros por cómplices aparentemente, entre ellos Varela, el dirigente de ADIOM, 6 meses, en fin, algo bastante loco, yo diría esa palabra, algo fuera de lo común. Aparentemente se cumpliría justo el término para que esto no pudiera procesarse y un día antes se levanta de vuelta la denuncia y se coloca. Los compañeros están invitando a una conferencia de prensa donde denunciarán la situación y estarán con sus abogados. Pero bueno, esperemos que esto no pase, algo... en tanto están los genocidas todavía, muchos de ellos caminando por las calles libremente, se quiere judicializar a quienes luchan contra ello. En fin, seguiremos peleando por la verdad y la justicia y estaremos junto a los compañeros en esta delicada y dura situación que están viviendo. Ayer fue un día importante para el movimiento popular, se instaló la carpa en frente al Palacio Legislativo, hubo un acto importante con muchos compañeros que pudieron hacer uso de la palabra, entre ellos el presidente de FUBAN, el compañero Enrique Cal, la compañera secretaria general del PICNT, pronunciándose contra la reforma jubilatoria. Hay una serie de actividades todas las tardes, el movimiento sindical se ha dividido, una serie de mesas redondas en esta carpa hasta el día 23, donde aparentemente, según nos han dicho en corrillos parlamentarios, se aprobaría en diputados esta nefasta ley. También hay comentarios de que hay sectores de la coalición que no estarían dispuestas a votarlo, sectores de Cabildo Abierto y también del Partido Colorado. Veremos si esto se cumple. O también otro de los corrillos dice que se podría aplazar esta fecha. De todos modos, está planteado y aprobado por el PICNT un paro a partir de las 9 de la mañana el día 23 de marzo, que por supuesto como Intersocial vamos a acompañar para luego hacer una gran concentración. Creemos que tenemos que movilizar a muchísima gente contra esta reforma jubilatoria. Reforma jubilatoria que quiere alargar los años para poder jubilarse, reforma jubilatoria que no toca la caja militar, que es un gran agujero negro y deficitaria totalmente, que recorta derechos a las mujeres en términos de las pensiones por viudez, etcétera. En fin, una nefasta ley que tiene como mentor el mismo que fue mentor de las AFAP, donde justamente las AFAP se van a ver potenciadas con esta reforma jubilatoria. En fin, hay que luchar contra esto, hay que resistir. Veremos y no descartamos ninguna medida de lucha. Se está discutiendo una posible recolección de firmas también, pero hay que hablar con los constitucionalistas, saber de qué se trataría y cómo lo daríamos. Siempre maduramente el movimiento popular actuará en consecuencia. Y nosotros como FUBAN ayer participamos, está la casita todas las tardes de 18 a 20 horas. El sábado participaremos en la mesa ampliada de la Intersocial a los efectos de evaluar lo que se realizó ayer, lo que se hará esta semana, perspectivas hacia el 23 y futura
futuras actividades que tenemos que desarrollar como Intersocial, herramienta fundamentalidad de la unidad para la acción del movimiento popular. También con miras a un Congreso del Pueblo que nosotros llevaremos unos insumos a la reunión del sábado como Dirección Nacional de FUBAN para discutir qué Congreso del Pueblo queremos. Queremos que sea ampliamente democrático, participativo, que participen el mayor número de organizaciones sociales, parte del movimiento popular sustantivo, a los efectos de lograr una plataforma reivindicativa unitaria y un programa de soluciones a la crisis que se vive. En otro orden de cosas, queríamos informar que tuvimos una gran jornada el pasado viernes en la Sala Citarrosa, donde recordamos la histórica recolección de firmas del 26 de febrero de 1984, con un precioso documental que realizaron los compañeros y las compañeras del equipo de comunicación de FUBAN, y además realizamos un homenaje a las direcciones de los movimientos que nos acompañaron en aquella gesta. Fue muy lindo reencontrarse con los compañeros de ASEP, del PI de aquel periodo, de SERPAG, y poderles hacer un homenaje, porque uno nunca puede olvidar la solidaridad recibida en aquel día, que sacamos nada más y nada menos que 10.000 brigadistas a las calles que tenían como arma fundamental una lapicera y un papel donde nuestro pueblo debería firmar contra la ley de propiedad horizontal, y que se juntaron la friolera de 330.000 firmas en un solo día. Cifra nunca más alcanzada en ninguno de los referéndums que hemos impulsado junto al movimiento popular. Era una coyuntura muy particular. Habíamos quienes sabíamos al dedillo qué implicaba la ley de propiedad horizontal, pero otros firmaron en solidaridad con FUBAN y contra la dictadura del periodo. Por eso se hizo posible aquellas 330.000 firmas. Y el viernes pasado, tuvimos un momento muy lindo de recuerdo, muy emotivo, el documental con prensa de la época, fotos de la época, y además luego el homenaje, y cerramos con un muy lindo espectáculo de este grupo fantástico musical de Los Cigarros. Bueno, y tenemos a Benjamín Nahún acá. Buen día, Benjamín, ¿cómo estás? Buen día a ti y a toda la audiencia. Mira, se habla a veces poco y a veces mucho de vivienda desde el oficialismo, y entonces vamos rumbo a una rendición de cuentas, seguramente la última rendición de cuentas de este periodo, donde es importante aclararle a la audiencia en qué vamos en esta rendición de cuentas, más allá que todavía no ha llegado al Parlamento, pero qué se puede diagnosticar en base a los planteos que ha hecho el oficialismo al respecto. Pero antes de llegar a eso, ¿cuál es tu visión con respecto, por ejemplo, a qué ha sucedido con la vivienda durante este periodo desde el punto de vista presupuestal? Bueno, lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo. Yo creo que alguna vez lo conversamos en este mismo espacio y en otra cantidad de lados. El presupuesto global dedicado a la vivienda es inferior al que había en el periodo anterior, no en una cantidad desmesurada, es un 10, un 12% más bajo, depende que lo que de teníamos cómo se en haga, el 19. que lo que teníamos en el 19, en el periodo 15-19. La cuestión no es solamente cuánta plata se pone, que hacía falta mucho más, y en vez de mucho más hay menos, y eso ya es un dato, sino cómo se usa. Y bueno, y la política de vivienda es una política que está acorde con la política económica, social, productiva del gobierno. El presidente lo dijo durante la pandemia, cuando en algún momento se le preguntó, bueno, ¿por qué no hay un aporte especial de los sectores de mayores ingresos para poder solventar el fondo COVID, para comprar las vacunas, para mejorar la atención en los sanatorios, etcétera, etcétera? Y el presidente dijo,
equivocándose en la metáfora ciclista que usaba, pero no vamos a poner obstáculos a los Maya Oro, porque los Maya Oro son los que van a tirar del pelotón, cosa que nunca hacen. Ni los Maya Oro de verdad, ni los Maya Oro metafóricos estos. Y entonces lo que tenemos que hacer de alguna manera es pavimentarles el camino para que ellos inviertan, para que ellos produzcan, y de esa manera, bueno, la famosa teoría del goteo, algo se va a caer de arriba de la mesa. El derrame. Y los que están abajo de la mesa algo podrán captar. Eso ya está demostrado históricamente por la vida, que no es así. Y bueno, está demostrado también en los últimos años, donde hubo una crisis en la salud, pero también en la economía muy importante durante 2 o 3 años, y los más ricos se enriquecieron más. Y los más pobres se empobrecieron. Y los más pobres se empobrecieron más. La brecha se amplió, sin duda. Entonces, esa ideología de apoyemos a los poderosos, porque algo va a caer de la mesa y los pobres van a poder recogerlo, es un poco la misma que la de vivienda. Se sigue apostando a la inversión privada. Mirá, saliendo un poco del tema de la vivienda, pero en realidad no, porque el saneamiento es parte del tema de la vivienda, una parte enorme del tema de la vivienda. Bueno, en el país tenemos un problema de saneamiento muy importante en el interior, ¿verdad? Montevideo prácticamente tiene un 90% de cobertura, pero en el interior, hasta las ciudades capital, la cobertura llega al 50%, 40%, y ni hablemos de las pequeñas localidades. Entonces, bueno, hace tiempo que en cada instancia de discusión que hay, de intercambio de opiniones, de propuestas, se plantea la necesidad de mejorar la situación de saneamiento en las localidades del interior, sobre todo en las pequeñas. Al final del periodo anterior se había aprobado incluso un plan nacional de saneamiento que tenía ese objetivo, faltaban los recursos. Ahora los recursos vienen. ¿Quién los aporta? La empresa privada. La empresa privada, 3 empresas privadas de las más grandes de construcción que hay en el Uruguay, hacen un consorcio y le plantean al Estado, al gobierno, una iniciativa de las que se llaman público-privadas, en la cual el privado pone una idea arriba de la mesa y si el Estado la acepta, se llama licitación para ver a qué empresa se la adjudica. Eso implica que la empresa va a construir, que va a poner el dinero y que se va a llevar la ganancia. Entonces, la política de saneamiento del país la van a fijar las empresas privadas. ¿Eso las ya grandes está aprobado? empresas privadas. Eso está aprobado por el directorio de OCE, está en trámite el armado de la licitación. Para todos los departamentos. Para todos los departamentos, y ya se dijo que ya han habido contactos entre el gobierno y estas empresas proponentes para definir en qué localidades se va a empezar. Que van a ser las localidades que den la posibilidad de recuperar más rápidamente el capital. Ahora, Benjamín, tú planteabas, esto que decís es muy importante, ¿no? Y está ligado a la vivienda, porque vivienda sin saneamiento no hay salud. Exacto. No hay vivienda. Y no hay vivienda, ¿no? Porque las cooperativas, por ejemplo, no pueden presentar su proyecto. Bueno. Pero tú decías algo importante, que ni bien asumió este gobierno, se caracterizó como parte de la defensa sustantiva de los Maya Oro y lo ha cumplido hasta el momento en forma puntual. Es más, te digo, antes de ayer, creo que fue antes de ayer o ayer, pude leer en alguna prensa algunas declaraciones de Gandini. Gandini dijo que ellos saben muy bien qué hacer con el capital. Al capital hay que apoyarlo. El que no sabe qué hacer, algo así, con el capital es el Frente Amplio. Una cuestión así dijo. O sea que Gandini, supuestamente del sector wilsonista del Partido Nacional, aprueba totalmente al capital. Es decir, ellos no han tenido ningún prurito en decirlo y hacerlo. Y esto que tú planteas del saneamiento realmente es aquel paradigmático eslogan de adelgacemos el Estado y que la empresa privada es la que debe hacer. Bueno, en esto se cumple
totalmente. Es decir, las intendencias dejan o se deja de tener que ver con el saneamiento, por lo que entiendo. Sí, en realidad la única intendencia que tiene la responsabilidad del saneamiento es la de Montevideo. Ajá. En el interior Es el OCE. saneamiento, claro, es Claro. OCE. Y bueno, OCE necesita recursos para hacer esas cosas. Los recursos van a poner los privados, pero van a poner los recursos y van a poner las decisiones. Y la ganancia. Y la ganancia, por supuesto, por supuesto. O sea que el planificador en materia de saneamiento va a ser un consorcio de empresas privadas. Y acá se da una cosa muy particular, porque este mecanismo de participación público-privada establece que el privado plantea una idea, el Estado la estudia, y si el Estado piensa que es favorable, llama a concurso, a licitación, para ver a quién se le adjudica. Con la ventaja para el que lo propuso, porque se le ocurrió la idea, De que tiene prioridad. de que tiene prioridad, tiene un Claro. 10% de prioridad en la oferta. Se arranca primero. Claro, pero el Estado ya está acordando con las empresas que presentaron la La oferta, idea. la propuesta, ya está acordando en qué lugar lo van a hacer. O sea que yo no sé, si estuviera en la competencia no perdería el tiempo presentándome, ¿no? Claro. ¿Se sabe cuál empresa es? Sí, es un consorcio de 3 empresas, son, no quiero citar mal, pero SACEM, Uh-huh. ¿Capitales nacionales? son empresas multinacionales, claro. Que son las mismas que están atrás del proyecto Neptuno, que es el mismo tipo de idea. O sea, estas empresas se ve que estaban sin trabajo, entonces pensaron a ver qué podemos hacer. Y bueno, le ofrecemos al Estado trabajar para ellos en lo que nosotros queremos, a los precios que nosotros queremos, haciendo lo que nosotros queremos. Yo te agradezco esta información. Realmente sí he escuchado mucho sobre el tema Neptuno, Uh-huh. pero no sobre esto. Me parece muy importante. Seguramente las compañeras y los compañeros de FOSE ya están al tanto del asunto, seguramente. Pero bueno, es muy preocupante. Ahora bien, sigamos con el tema de vivienda. Decíamos que ya había poca plata en el 19, o sea, no alcanzaba para la demanda. Ahora hay menos que en el 19, y que las coordenadas de la política de vivienda van a algunos temas que yo te quiero preguntar directamente. Por ejemplo, se está propagandeando mucho, se propagandeó mucho, bueno, el actual presidente de la República, ya cuando era diputado, hablaba de asentamiento cero, no sé si recuerdas, luego dice que no podía dormir en este periodo por los asentamientos, parece que no. Y que bueno, que está muy contento con el plan Avanzar. Yo, por los cálculos que he sacado del monto que se le ha dado a Avanzar y que lo hemos estudiado en FUBAN, se podrá lograr, aparentemente, un 10% del problema de asentamientos irregulares que hay en el país al fin de este periodo, por el dinero. Tabaré Hackenbruck había dicho, o sea, no lo había dicho la oposición, lo dijo Tabaré Hackenbruck, que para el asentamiento cero, digamos, o algo así, se necesitarían más de 2.000 millones de dólares. Y lo que se le ha dado a esta gente son 200 y tantos millones de dólares. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto al plan Avanzar? ¿De qué se trata? ¿Dónde llegarán? Mira, el plan Avanzar retoma cosas que ya se estaban haciendo, porque la regularización de asentamientos viene de fines de la década del 90. Últimamente se denominaba y se apuntaba más bien para ese lado programa de mejoramiento de barrios, porque la idea era no solamente mejorar el asentamiento, sino mejorar el entorno. Bueno, tenemos el plan Juntos del año 2010, tenemos los programas de relocalizaciones, que son necesarios, por un lado, porque hay gente que está viviendo en lugares que son absolutamente insalubres, inundables, contaminados, que no se puede seguir viviendo. Y en otros casos, regularizar un asentamiento implica la necesidad de reubicar familias, porque la concentración, la densidad de concentración que hay en un asentamiento es muy grande y cuando se regulariza no cabe la misma gente. Exacto.
Entonces, esas tres líneas que este gobierno juntó en una dirección nueva, que es la DINISU, la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, son tres líneas que ya Donde existían. está de directora la hermana de la ministra De la ministra de Economía. Arbereche, efectivamente. La arquitecta Arbereche. Esta dirección concentra eso, que lo concentre, no está mal, asignar la responsabilidad en un lugar específico, ¿verdad? El asunto, como siempre, es, bueno, ¿qué se va a hacer y con qué recursos? Lo que se va a hacer, aparentemente al principio, como esas grandes líneas continúan, parecería que es lo mismo. Pero en realidad no es tan lo mismo, porque acá está planteado una fuerte intervención otra vez de la empresa privada. A través de obras en asentamientos que se van a realizar fundamentalmente por participación de empresa privada, con lo cual toda una metodología de trabajo que se basaba en la participación de la gente, en la posibilidad de que aportaran trabajo, de que participaran en las decisiones, que fueron los puntos altos de estos programas, ¿verdad? Los puntos bajos fueron que no se hizo suficiente, pero la metodología estaba buena en el sentido de que apuntaba a la participación, apuntaba al compromiso de la gente. Bueno, acá, como en toda la visión de estos 5 años, la cuestión es las empresas, creemos en las empresas. Eso por un lado. Por otro lado, se manejan unas cifras que cuando en el Parlamento se ha preguntado, bueno, ¿esto de dónde sale? ¿Dónde está? ¿Quién lo va a aportar? No se sabe. Las explicaciones son absolutamente incomprensibles, ¿no? Se maneja una cifra de 480 millones de dólares, de los cuales hay una parte que está en el presupuesto, que es prácticamente la misma que ya había, y otra parte que va a venir de un fideicomiso. Ese fideicomiso, al Ministerio se le había ocurrido que, como tiene fondos para esto en los 2 últimos años, y el que viene del periodo de gobierno, conseguir plata de inversores privados para empezar antes y esa plata devolverla con los recursos presupuestales que tenían asignados en los últimos 2 años. La ministra Arbereche no los dejó hacer eso, porque eso era emitir deuda. Obviamente. Y emitir deuda, se sabe que los organismos internacionales, las empresas calificadoras de riesgo y todo eso, no lo quieren, no les gusta, amenazan con sacarnos del grado inversor y todo o sea, eso. El fideicomiso no va. El fideicomiso no fue, y entonces la plata que hay es la que está en el presupuesto, que es la misma que estaba antes, y de los 200 asentamientos que se supone que se va a actuar en ellos, hay una parte muy importante, el orden de la mitad, que ya se está actuando. Algunos que habían empezado en el periodo anterior y que siguieron, otros que habían empezado y se detuvieron. Entonces lo nuevo es que se reanuda una cosa que ya se estaba haciendo y se había parado, y los nuevos que aportarían a esto son una cantidad relativamente pequeña, y que está colgada del pincel de que el famoso fideicomiso se pueda configurar y haya quien aporte. Entonces, el gobierno tiene además una estrategia que no es nueva ni la inventaron ellos, que es, cuando vamos a hacer una cosa, primero anunciamos que la estamos estudiando, después anunciamos que la vamos a aprobar, después anunciamos que la aprobamos, después anunciamos que la vamos a reglamentar. Entonces, la misma cosa se menciona 5 o 6 veces y parece que fueran cosas distintas, que se estuvieran haciendo muchas cosas, cuando en realidad lo que se está marcando son pasos de la misma operación, del mismo programa. Hasta ahora, realmente, vos te debes acordar cuando Fuban le había puesto al contador Nate, aquel célebre presidente del Banco Hipotecario, que terminó preso por estafas. Procesados varios de aquel director. Procesados varios, pero Nate era un poco la figura emblemática, ¿verdad? Y la Federación le había puesto el hornero. Sí, porque construía con el pico. Porque construía con el pico, efectivamente. Y bueno, acá pasa algo parecido, ¿verdad?
son una catarata de anuncios, pero... Bueno, yo te digo, yo estoy asombrado de la cantidad de apariciones públicas y de la usina propagandística que se tiene. El otro día me enteré que en Dolores hay un día del caballo y fue el presidente de la República a inaugurarlo. El día del caballo, yo no sabía. Se han inaugurado no sé cuántos desfiles del interior del país, que son costos que tiene el país, porque cuando van los ministros, ¿no? Supongo que los pagamos nosotros. Pero viviendas no se ve que se inauguren, asentamientos no se ve que se terminen. Pero es como tú decís, se habla tanto que uno al final piensa que en cualquier momento sobran viviendas en el país. Ahora, paralelamente a esta realidad, Fugman ha planteado la necesidad de un verdadero fondo nacional de vivienda. Nosotros creemos, Benjamín, que sin un verdadero fondo nacional de vivienda es muy difícil encarar el tema de la vivienda para los sectores más modestos de la población, cumplir con aquello de que la vivienda es un derecho humano. Tu opinión con respecto, ¿sabés qué? El senador Andrade, Olesker y Savini lo han presentado en la comisión del Senado. Nosotros, es una propuesta de Fugman de hace mucho tiempo, la han tomado el guante estos senadores, lo cual nos parece muy importante, pero con los votos del Frente Amplio eso no alcanza. Es decir, tenemos que hacer un trabajo sistemático con la población y la presión de la movilización y además sobre las otras bancadas a los efectos de que el país cuente realmente con un fondo nacional de vivienda, que además Fugman no lo pide solamente para cooperativas de vivienda, claro, sino para los programas. Entonces, tu opinión al respecto, ¿cómo lo ves? ¿Qué considerás? ¿Y cuáles son los pasos, por tu experiencia, que habría que hacer? Nosotros estamos pensando en comenzar a encontrar pronunciamientos, por ejemplo, a favor del fondo, de distintos actores sociales y políticos. ¿Cómo lo ves, Benjamín? Bueno, aunque te voy a decir algo, nos vamos a una tanda. Bueno. Dejo la pregunta y Federico, en un ratito estamos nuevamente en Habitar el Pensamiento con Benjamín Nahum. Bueno, estamos en Habitar el Pensamiento, programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, a quien les habla su secretario general Gustavo González, y hoy compartimos con un invitado muy querido por nuestra casa, el ingeniero Benjamín Nahum, integrante y militante del Departamento de Apoyo Técnico de Fugman. Te dejé una pregunta antes de la pausa, que referida al planteo de Fugman de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Te escucho. Bueno, ese planteo la Federación lo tiene hace mucho tiempo. Ahora ha salido a agitarlo, agitarlo más porque ya lo estaba agitando, quizá un poco con el viento en la camiseta del gran triunfo del 2%, que después de muchos años de lucha se consiguió una cosa que era de una justicia innegable. ¿Y por qué hace falta un verdadero Fondo Nacional de Vivienda? Porque un Fondo Nacional de Vivienda ya hay. Exacto. Pero Fugman maneja le agrega un adjetivo que es muy importante, que es verdadero. Porque un fondo, ¿qué características tiene que tener? Yo creo que hay dos fundamentales. La primera, que tenga una existencia asegurada, que se sepa, bueno, esto existe y tiene tanta plata y esa plata se puede usar de esta manera y el flujo es de determinada forma. Y la otra es que tenga recursos suficientes para hacer lo que uno quiere. Y en este momento no se da ninguna de las dos cosas. El Fondo Nacional de Vivienda fue creado en la Ley de Vivienda hace 50 y pico de años. Y cuando esa ley, que yo creo que es una de las mejores leyes que haya votado nuestro Parlamento, sin duda, y hay que seguirla reivindicando, se discutió, cuando esa ley se discutió, justamente se planteó la necesidad del fondo, porque se venía de un periodo en el cual los recursos que se usaban en vivienda, que eran los ahorros que captaba el banco hipotecario, se habían destruido completamente por la inflación.
O sea, la gente recibía préstamos en pesos, los pagaba en pesos, pero cada año que pasaba pagaba la mitad. ¿Mm? Entonces, se había como una necesidad que hubiera un fondo seguro, y que tuviera un volumen importante de recursos. Bueno, durante la dictadura, ese fondo se fue erosionando, se le fueron sacando cosas, y al final desaparecieron los recursos propios. Los recursos que tiene ahora el Fondo de Vivienda son recursos de tipo presupuestal. Y el recupero. Y el recupero, que como son préstamos a 25 años, a 30 años, el recupero es lento. Sin duda. Entonces, una primera cosa que hace falta es que tengamos la seguridad de que no tenemos que esperar cada presupuesto y mucho menos cada rendición de cuentas para ver cuánta plata va a haber en el Fondo de Vivienda. Que sepamos, porque eso es lo que permite planificar. A muchos economistas no les gusta esto, porque prefieren tener una bolsa indiscriminada de la que sacan, bueno, viene una pandemia, sacamos, viene esto otro, sacamos, una sequía, sacamos, pero generalmente sacan de las inversiones. Sí, y que además esa teoría lleva a una muy compleja y difícil planificación en cualquier área. Claro. Uno cómo puede calcular si no sabe qué flujo de dinero le va a entrar. Esto el oyente lo entiende perfectamente. En la casa de uno, bueno, vos sabés que tenés tanto de salario, que en fin de año vas a cobrar un aguinaldo, ¿no? Y planificás en función de eso. Bueno, el Estado tiene que ser igual. Con esta teoría de que no quiero tener, llamémosle, dinero estático en un rubro, tampoco es estático, pero digo, dinero, flujo para un rubro, es imposible planificar y tener una política de Estado. Claro, cosa que se reconoce en otros ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, el impuesto de primaria es el impuesto de primaria, es para primaria. Y primaria sabe que ese dinero lo tiene, puede hacer una estimación de cuánto va a captar, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se estudia y aprueba la ley de vivienda, se establece que el fondo iba a tener, además de los recursos que podían venir por la ley presupuestal, de los recuperos y todo eso, el aporte de un impuesto, que era el famoso impuesto a los sueldos, que después se termina derogando cuando se crea el impuesto a la renta de las personas físicas. Entonces ahí está una parte del problema. La otra parte del problema es, bueno, ¿cuánta plata hay ahí? Y bueno, si hoy hacemos el cálculo de cuánto es el 2% de la masa salarial, que era lo que la ley original establecía como recursos propios del Fondo de Vivienda, estamos en un poquito más de la mitad. O sea que de aquel fondo original, si lo pasamos... Del 100 estamos en el 53, 54. Ahí está. O sea, nos falta casi la mitad. Entonces, para volver a adquirir un empuje que se ha ido perdiendo con los años, porque no hay recursos para producir en la cantidad que se necesita, tendríamos que recuperar eso. Con otro impuesto a los sueldos, no. Porque los pobres sueldos ya no dan para más. Yo creo que hasta los admiradores del capital deben admitir que los recursos, los impuestos, hay que aplicárselos a la gente que los puede pagar, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quiénes son la gente que lo puede pagar? Y los que tienen gran patrimonio, los que tienen gran renta, los que tienen gran capital. Entonces, de ahí la propuesta de Fuwan, que ahora fue retomada por los senadores y por otra gente, justamente es esa. Que el Fondo de Vivienda tenga recursos propios y que esos recursos provengan, en la propuesta de Fuwan es un adicional al impuesto al patrimonio, que es el impuesto típico de la riqueza. Sí, que además, yo quiero decirlo como Fuwan, si no es esta, ¿cuál es? ¿No? Es decir, yo la otra vez discutiendo con un senador le dije, bueno, pero si ustedes no están de acuerdo con esta propuesta de Fuwan, supongamos que no están de acuerdo. Bueno, pero ¿están de acuerdo en que tiene que haber un verdadero Fondo Nacional de Vivienda? Sí, tiene que haber un Fondo Nacional de Vivienda, me dijo. Bueno, si tiene que haber un Fondo Nacional de Vivienda, ¿de dónde va a salir? Pero hay que generarlo. Digo esto porque es clave las dos patas que pones, ¿no? Las dos partes del asunto. Uh-huh. Por un lado, un verdadero, esa es la palabra, verdadero Fondo Nacional de Vivienda, que sepamos qué flujo de dinero va a tener, mes a mes, año a año. Y por otra parte, y clave, es que no se castigue al que siempre castigamos, sino claro, que se busquen fuentes de financiación
de aquellos que verdaderamente pueden financiar. Ahora, Gustavo, el año que viene hay elecciones. El año que viene hay elecciones. ¿Sí? Hay elecciones. En esas elecciones van a competir una cantidad de partidos políticos, algunos grandes, otros chicos. Cada uno presenta un programa. El otro día escuchaba una audición de politólogos que decía, bueno, pero el programa nadie lo lee, no importa lo que dice el programa. Bueno, si no importa lo que dice el programa, la política es una risa, ¿verdad? Está liquidada. Claro, ¿qué estamos? Votamos las No, caras sí, bonitas. claro. Bueno, bonitas o feas algunas también, ¿eh? O sea, Sí. se votan las caras, esa es la realidad, se votan las caras. Tristemente, yo creo que está muy devaluada la política, entre otras cosas por eso mismo, ¿no? No olvidemos que el programa que tiene mayor rating en este país es el Gran Hermano. Eso habla también de un deterioro, más allá de que yo siempre quiero y apuesto a la reserva moral de nuestro pueblo, que ha sido heroico en tantas situaciones de la historia. Pero bueno, que un programa que aplaude al buchón, al que expulsa al otro, es triste. Entonces, y la política va en ese camino de la tinelización de la política. Pero querías decir algo sobre eso, Sí, los programas. Justamente, los programas, bueno, podrán ser documentos más o menos largos, más o menos aburridos, pero en definitiva son los que contienen qué es lo que el candidato, el partido, le propone a la ciudadanía. Bueno, vótenme porque voy a hacer esto. Bueno, ¿qué van a hacer los diferentes partidos con el Fondo Nacional de Vivienda? Yo creo, ojalá el Congreso del Pueblo tenga la fuerza y la profundidad que puede y debe tener, y que sea una posibilidad plantear, bueno, a ver, ¿quién levanta este programa? Como pasó en el 71. Sí, claro. ¿Quién levanta este programa? Pero con respecto de este tema particular, bueno, ¿quién levanta que haya un Fondo Nacional de Vivienda verdadero? ¿Quién está de acuerdo con eso? Y después, al que gane, le llevamos la cuenta, a ver qué hiciste. Sí, eso está muy bien y lo vamos a hacer, vamos a poner todas nuestras fuerzas en ello, pero también queremos sacarlo ahora porque todavía falta 2 años y sería bueno que esta iniciativa que está presentada, a ver si pudiéramos adelantarnos, ¿cierto? Sí, sin duda. Un tiempo. Está claro el tema del fondo. Hay un tema, Benjamín, que yo sé que tú conoces la historia del mismo y sería muy bueno explicárselo al oyente, porque no solamente afecta a un rango importante de cooperativas de vivienda, sino a muchos deudores también, que se llama colgamentos. Uh-huh. ¿Cómo se gestaron? ¿Cuál es el problema de ello? Bueno, los colgamentos se gestaron durante la dictadura, Bien. cuando los aumentos anuales de cuotas tenían una dimensión tal que eran absolutamente impagables. ¿Mm? Porque claro, el sistema tiene una ventaja para el que paga, que es que se le congela la cuota durante un año, en UR por lo menos. Del 1 de septiembre al 1 de septiembre. Ahí está. Pero todo el incremento que la UR ha tenido entre esos 2 momentos, un año entero, se junta en un momento determinado, el 1 de septiembre, y entonces nos enfrentábamos con aumentos de cuota del 30%, del 40%, que no se correspondían con lo que la gente podía pagar, porque si bien esos aumentos de alguna manera respondían a que ya había habido aumento de salario, esos aumentos de salario la gente ya los había usado, Claro. porque lo necesitaba. Entonces de repente se encontraba el 1 de septiembre con que la cuota pasaba, yo qué sé, de 5.000 a 8.000 pesos. ¿Mm? Entonces en la dictadura, otro célebre expresidente del Banco Hipotecario, el doctor Julio César Luongo, también se le ocurrió el mecanismo de no aplicar todo el aumento que correspondía, sino diferir, escalonarlo, pero escalonarlo con un escalón bien largo, tirarlo para el final. Que es una posibilidad que incluso
las cooperativas y muchos deudores usan negociándola. Vos ibas al banco hipotecario, vas a la agencia de vivienda, decís no puedo pagar la cuota, ahora está el régimen de subsidio. Pero otra posibilidad es decir, bueno, yo quiero refinanciar para que la cuota me baje, estoy dispuesto a aceptar que me alarguen el plazo, pero necesito que la cuota me baje. Pero eso tiene que ser una decisión de común acuerdo del deudor, que es el Estado, del acreedor, perdón, que es el Estado, con el deudor, que es la familia que tiene la vivienda. Acá eso se imponía por una resolución del banco hipotecario. Se posterga y va para adelante para los colgamentos. Y eso, en su momento, los abogados que apoyaban a Fugman y en general la academia jurídica entendió que estaba violando los derechos de las personas que habían contraído un préstamo en determinadas condiciones y de repente se las alteraban. Y se las alteraban además de una manera muy, muy grave, porque no se aplicaba el subsidio. No era, bueno, te aplico el subsidio y si con el subsidio no alcanza, refinanciamos. No, refinanciamos de entrada, para no aplicar subsidio. Tú te acordarás que el subsidio estaba en la ley, pero durante muchísimo tiempo no se aplicó, porque no estaba reglamentado, era el argumento. Entonces, bueno, se acumularon unas deudas que mucha gente ni siquiera sabía que las tenía, porque además se hizo otra cosa que es realmente espantosa, que fue mandar una comunicación a cada deudor diciéndole que se iba a hacer eso y que si no se negaba, se daba por aceptado. Mucha gente no lo entendió, mucha gente no recibió la comunicación, mucha gente... Sí, fue absolutamente arbitrario. Ahí está. Entonces, ni se acordaban que les habían aplicado esa medida. Ahora, llegamos a la democracia y también hubo problemas. Bueno, cuando llegamos a la democracia, en la CONAPRO, en el año 84, cuando se hizo aquella comisión para decidir una serie de medidas que había que aplicar para salir de la dictadura, se decidió que los colgamentos se iban a eliminar, porque eran ilegales. Pero cuando llegó el momento que se instaló un parlamento democrático, el doctor Sanguinetti entendió que, bueno, la CONAPRO ya había terminado, ahora había un parlamento, y bueno, había que barajar y dar de vuelta. Y entonces, todo el tema de los colgamentos fue una historia para todos los deudores de aquellas épocas, que se fue solucionando en algunos casos y en otros todavía está pendiente. En el caso de Fugman se solucionó con la reestructura de deudas del año 2008, que no eliminó los colgamentos formalmente, pero hizo unas quitas que en definitiva equivalían... Pero dejó colgamentos también. Ahí está, eliminar los colgamentos. Pero dejó colgamentos. Bueno, en cada carpeta. Sí, Ahora ese problema. sí. Yo creo que, no sé, decir que hay que volver a lo que resolvió la CONAPRO en 1984 parece como medio extraño, ¿verdad? Pero es así. Sin duda. Es así, eso... Pero además gente no se que puede ya aplicar. pagó 25 años, ¿no? Es decir, cuando te cae eso ahora es cuando ya pagaste durante 25 años. Sí, o incluso con más. ARs, con intereses, ¿no? Es decir, realmente es algo absolutamente imposible, injusto, absolutamente injusto, porque fueron por medidas arbitrarias algunos, otros porque no les quedaba más remedio, una refinanciación, porque el ahorrista solo, individual, no tenía. A otros que no les llegaba ni siquiera eso, pero bueno, se daba por sentado que vos habías compartido. En fin, bueno, ese tema es. Y el otro, quizás el último tema para tratar hoy, Fugman está pidiendo la exoneración del IVA a los materiales de construcción. Porque hemos visto que a través de la ley de vivienda promovida hay una serie de exoneraciones en la industria de la construcción y nosotros, por ejemplo, ellos no pagan el IVA a los materiales de construcción y nosotros tenemos que pagarlo. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, en primer lugar, que tenemos que reivindicar que no paguemos IVA sobre nada, porque además de pagarlo sobre los materiales, lo pagamos sobre el asesoramiento técnico. Tiene un peso bastante menor,
porque el asesoramiento técnico es el 10% del total y los materiales son el 50%, pero pesa también, y además, si el criterio es que la vivienda social no debe pagar impuestos, no debe pagar impuestos a nada. Acá se da una cosa que yo no sé si no se piensa, si no se quiere pensar, o qué es lo que sucede. Que en realidad, con el régimen de subsidios, ese impuesto se lo están poniendo más que nada al Ministerio de Vivienda. A ver. Porque si vos estás dispuesto a subsidiar una cuota, porque el destinatario no la puede pagar, y le aumentás el valor aplicándole un impuesto, vas a tener que subsidiar más. Claro. ¿Y quién es el que subsidia? El Ministerio de Vivienda. Entonces, el Ministerio de Economía le da una partida y una cantidad que anda por el 15% en promedio, porque no solamente el IVA se aplica sobre las cooperativas, se aplica también sobre programas de todo tipo, relocalizaciones, realojos, asentamientos, de todo tipo. Entonces, en el total, el promedio es como un 15%, una cosa de ese tipo. Entonces, del dinero que recibe del Ministerio de Economía de Rentas Generales, el Ministerio de Vivienda le devuelve un 15% al Ministerio de Economía por concepto de un impuesto que se le pone a la vivienda social. Entonces, las viviendas cuestan más caras, se pueden hacer menos, porque los recursos no aumentan porque hay un impuesto, los recursos son los mismos. Ponerse un impuesto son más caras, se pueden hacer menos. Y hay que subsidiar más. Entonces, hay una cantidad de destinatarios a los cuales eso los golpea. Hay otros que en realidad al que golpea es el Ministerio de Vivienda, porque van a estar subsidiados igual. Entonces es como una especie de contrasentido. Muy perverso. Muy perverso, basado en la defensa irrestrita del IVA, que hacen muchos economistas porque es un impuesto muy fácil de aplicar, pero espantosamente regresivo, esa es la palabra, porque se aplica igualmente a alguien que le cuesta llegar a parar la olla, el que gana 10.000 pesos con y alguien que gana que 200.000. Exactamente, que se está haciendo, Y se le cobra el mismo. haciendo la vida que tiene ganas. Entonces, bueno, esa es otra indicación que hay que plantear y que también tendríamos que saber ahora, como decís tú, y el año que viene, para saber a quién votar, quién está de acuerdo con eso y quién está dispuesto a ese contrasentido eliminarlo. Benjamín, para terminar, ¿cómo ves al cooperativismo de vivienda de ayuda mutua? Tú que fuiste parte de aquel centro cooperativista uruguayo en aquella época, gestores obviamente del modelo, varios de los compañeros integrantes del CCU, tantos años trabajando en la vivienda. ¿Cómo ves al cooperativismo de vivienda por ayuda mutua? ¿Cuáles son las perspectivas? Mirá, yo lo sigo viendo como la mejor herramienta que tenemos en el país, y no quiero ser demasiado audaz, pero capaz que en el mundo, para la vivienda popular. Ahora, han pasado 50 años, la realidad ha cambiado. Hace 50 años no teníamos una mayoría de hogares monoparentales con jefatura femenina. Hay cosas que hay que ajustar, y hay que ajustarlas para mejorar y no para empeorar. Entonces, bueno, hay trabajo para hacer, pero hay una herramienta muy noble. Además, mirá, cuando en clases que damos en la universidad, yo siempre trato de apartar un pedazo de una clase por lo menos para contar las experiencias en Centroamérica y en Sudamérica que se hicieron con el apoyo del Centro Cooperativo Sobeco. Y una de las cosas que planteo es cómo el modelo se adaptó a realidades tan diferentes como los países fundamentalmente rurales, y otras circunstancias. Bueno, acá hace años que estamos peleando por una cooperativa de lotes dispersos que en El Salvador ya hay. Entonces,
este modelo tiene una nobleza, una utilidad, una capacidad una resiliencia tan grande que da para hacer un esfuerzo para los problemas que han ido surgiendo, que existen, buscarle soluciones. Que hay que buscarle soluciones, que nada está acabado y nada está escrito en piedra. Hay que adaptarse a ello, hay que ver nuevas tecnologías, las consideraciones que hay que tener sobre la ayuda mutua y eso, pero sin perder ninguno de los pilares fundamentales del modelo. Un tema que es importante también recalcar es el problema del suelo. Uh-huh. Seguramente este viernes, que tenemos plenario de cooperativas en formación y trámite, ya se van a otorgar más tierras a cooperativas con este último convenio por 25 terrenos que tenemos. ¿Cuál es el problema de fondo del suelo en este sistema? Y el problema de fondo del suelo es que es privado. Ahí está. Sí. Efectivamente. Es el problema no solamente para no le dieron pelota a Ferreira, por ejemplo. Para que la gente acceda, claro. No solamente para que la gente acceda, sino incluso para que el Estado, en los diferentes niveles, nacional, departamental, municipal, pueda tener acciones, porque tropieza con que esto no se puede tocar porque es privado. Y a veces, yo peleé mucho para que un proyecto que se había presentado, que lamentablemente no siguió adelante, sobre las viviendas abandonadas Uh-huh. y los inmuebles abandonados, pudiera aprobarse, pero bueno, por ahora quedó en el olvido. Pero la realidad es que a veces te encontrás con un obstáculo que es el derecho constitucional a la propiedad privada como derecho superlativo. Intocable, pero sin que haya un propietario privado. O sea que estás defendiendo el derecho de un fantasma. Porque se murió sin testar, porque nadie sabe dónde está, porque abandonó el inmueble, quién sabe por qué razón. Sí. Pero no se puede tocar igual. No se puede tocar. El camino para tocarlo es muy largo, y tenés que terminar por la expropiación. Uh-huh. Y la expropiación implica indemnizar a un propietario porque le estás tomando el bien y resulta que este propietario no existe. Exacto. Sí, que esos casos son de miles. Entonces, bueno, ahí hay otra asignatura pendiente, que es que la Ley de Ordenamiento Territorial del año 2008 establece el deber de usar. Eso se ha interpretado de maneras muy laxa. Muy laxa, efectivamente. Para mí, deber de usar es usar. Es usar. Vos tenés que hacer algo ahí. Un caballo que va y pasta por ahí. Bueno, capaz que sí, usarlo como potrero, pero usarlo. Una cosa que está abandonada, que está cumpliendo el deber de usar. Y bueno, por otro lado, toda nuestra jurisprudencia establece que los derechos están balanceados por obligaciones. Uh-huh. Bueno, el derecho de propiedad está contrabalanceado por el deber de usar. Si vos no usás, el derecho de propiedad no existe. Artigas en 1815 ya lo reivindicaba. Lo reivindicaba y lo imponía. Hizo, claro. Y lo imponía, porque le daba al gaucho pobre, a la mujer, a las viudas. Ahí está, le daba un pedazo de tierra, pero tenía que hacer un potrero, llevar ganado, claro, sí. Vivir ahí, y si no se lo daban a otro que lo necesitara. Claro. Bueno, van de más de 250 años. Más de 200 años. Bueno, Benjamín, muchísimas gracias por haber estado. Un gusto. Amigas y amigos de Radio Fénix y de este programa Habitar el Pensamiento, los esperaremos y nos encontraremos, mejor dicho, el próximo martes, 10 de la mañana, de 10 a 11, Habitar el Pensamiento, programa oficial de FUBAN. Tengan ustedes una muy buena semana y ojalá llueva.